¿Qué tal? ¿Qué tal están? Les doy la bienvenida una vez más a este espacio en el canal que llamamos El Rincón de la No Ficción. Este espacio en el que vengo a compartirles mis lecturas, pues eso, de no ficción. El día de hoy vamos a estar hablando de dos libros, uno de feminismo y uno de política. El primero es Teoría King Kong de la escritora Virginia Despentes y el otro es La libertad es una batalla constante de la genial Angela Davis. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Como siempre, recordarles que yo no tengo autoridad para estar hablando de estos temas, yo solo soy un lector que viene aquí a compartir sus lecturas y en este caso, así como muy claro, compartir, ¿verdad? No estoy haciendo nada más que eso. Esta vez lo digo con un poco más de énfasis porque uno de los libros de los que vamos a estar hablando, el de Virginia Despentes, es bastante controversial. Bueno, ahorita y tal vez ya no es tanto, pero Virginia Despentes en su momento, que no fue hace demasiado, pero en su momento fue una figura bastante controversial y en su libro pues trata temas bastante fuera de lo que suele estar dentro del discurso. Entonces, pues por eso, ¿verdad? Porque toca temas duros, toca temas difíciles que también considero que son que caen bastante a la percepción personal de cada uno. Entonces, pues eso, ¿verdad? Como siempre, este tipo de videos es más una invitación que les hago yo a ustedes para que vayan y lean estos libros de primera mano. Entonces, ¿qué es Teoría King Kong? Pues es una recopilación de como ensayitos de Virginia Despentes que hace, al menos los primeros son bastante centrados en temas puntuales. Los otros, los últimos ya son como un poco más vistas generales de, pues eso, ¿verdad? Cosas que tienen que ver con el ser mujer y ese tipo de cosas. El primero, por ejemplo, de los ensayos es más que nada un repaso de la posición en la que estaba en ese momento como la sociedad, el movimiento y todo este tipo de cosas, que se centra en o que habla un tema muy similar a uno que abordó, por ejemplo, R.W. Connell en su libro de masculinidades, que es esta postura un poco compleja en la que existimos actualmente, al menos cierta parte del mundo, en la que pues sí hay más libertades para las mujeres, hay más, o se puede hablar de un poco más de igualdad entre los géneros, pero que es una postura no del todo conseguida y no del todo realmente positiva, ¿verdad? Habla mucho como lo hace Connell en esto de que, pues sí, las mujeres ya pueden ser jefes, ¿verdad? Ya pueden estar en la cabeza de una empresa, pero también siguen recibiendo salarios menores y sigue estando, pues, el trabajo del hogar que sigue sin ser remunerado. Entonces hay muchos aspectos que es como esta lucha, lo que lleva también a varias como posiciones un poco extrañas que vivimos actualmente, como esta nueva como este nuevo surgimiento de valores machistas y muy reaccionarios en los hombres actualmente, que no tiene sentido o que al menos en apariencia ya estábamos superando esos valores y esa forma de ver el mundo tan dañina, pero que es hasta cierto punto producto de este impasse en el que estamos de lograr ciertas cosas, pero no realmente liberar como completamente. Es una cuestión un poco más compleja que eso, ¿verdad? Pero más o menos así empieza como este primer ensayo de este libro. Luego habla de otros temas como por ejemplo el trabajo sexual, que es uno de estos temas que en su momento fue bastante controversial. Actualmente creo que ya es más mainstream, o sea, ya es como más común hablar de estos temas y ya no es tan choqueante. Por lo que, pues sí, en este capitulito en el que se desarrolla la idea sobre el trabajo sexual, pues es eso, que no es algo o que no tiene por qué tener esta etiqueta mala, ¿verdad? Que a final de cuentas recibir dinero a cambio de tu tiempo y tu cuerpo
pues todas las personas pues es como sucede todo lo que es el trabajo salarial, ¿verdad? Es como funciona todo el trabajo salarial. Entonces, pues eso, es simplemente resaltar la hipocresía de esto, ¿verdad? Que por alguna razón al trabajo sexual se le pone una etiqueta muy negativa, muy negativa, dejémoslo así, cuando si lo vemos en su punto más esencial, pues es que no difiere de ningún otro tipo de trabajo, de ningún otro tipo de intercambio de trabajo, salario. Por lo que, pues sí, obviamente todavía, a pesar que ya esté o ya sea un tema más común de hablar, sigue siendo una postura tal vez no del todo aceptada para todo el mundo. Que pues eso, ¿verdad? Al final de cuentas Virginia Despentes está proponiendo como su postura de ver todo esto, que también este tema y este libro lo comenté bastante relacionado a el libro de Mujer en Punto Cero de la escritora egipcia Nawal El-Saadawi. Entonces les voy a dejar link donde hablé de estos dos libros en conjunto, porque ahí creo que puedo plasmar con ejemplos mejor las ideas que percibí de la lectura de Despentes. El tercer capítulo, o el tercero del que voy a hablar, es uno un poco más complejo. Trata sobre el tema de la violencia sexual, entonces tengan eso en cuenta. Si se quieren acercar al libro, tengan en cuenta que ese es un tema que trata en este capítulo y más adelante, por lo que si no se sienten cómodos con este tema, pues con cuidado, ¿verdad? Y voy a estar hablando de ese tema ahorita. Entonces, tengo que decir que en este libro, pues se hablaba mucho de eso, que fue muy choqueante. Y yo empecé a navegar por él y sentía que pues no era para tanto, ¿verdad? Podía entender dónde estaba el factor shock, pero no estaba diciendo nada muy fuera de lo que es la retórica actual, al menos en grupos más progresistas. Y de ahí llegó este capítulo que sí me choqueó, no por el contenido, sino por una perspectiva que nunca había contemplado. Y es que este capítulo se centra, como digo, en el abuso sexual, en la violencia sexual, en la violación específicamente, hablando desde la primera persona, porque todo este libro, aunque son ensayos, son autobiográficos, o sea, es sobre la vida de Virginia Despentes, en la que ella habla de la vez que la violaron y su postura actualmente relacionada a eso. Y es que ella dice que rechaza esta noción de víctima, de como este proceso de duelo. Esto vayan a leerlo, por favor, no confíen en mis palabras, no quiero tergiversar sus ideas, porque pues al final de cuentas ella ve dice que es una realidad, ¿verdad? Que las calles son peligrosas y que ser mujer y ir por las calles es peligroso. Entonces hay una dicotomía que está entre exponerse a ese peligro o evitarlo. ¿Y cómo se evita? Pues no saliendo, evitando ciertas calles. Si todas las calles son peligrosas, entonces no saliendo, limitando tu movimiento. Entonces lo pone como una balanza de seguridad contra libertad, lo cual es una postura muy interesante porque hasta cierto punto se puede entender desde varias formas y relacionado a varios temas. Latinoamérica no es el lugar más seguro de la vida, entonces es una realidad que pues sí, a veces hay que exponernos a peligros simplemente por querer gozar de la libertad. Entonces Virginia Despentes lo pone de esa forma, que ella vivió por eso, pero no iba a dejar de lado su libertad, sino que seguía haciendo las cosas que estaba haciendo cuando sucedió eso. Se seguía exponiendo a los mismos peligros porque no quería dejar de lado su libertad. Sí es cierto que una parte muy importante que creo que se deja fuera de la conversación, aunque creo que
es por lógica que se mantiene, y es que simplemente no debería existir ese peligro, más que solo aceptarlo como una normalidad no debería existir. Que como digo, no lo toca Virginia Despentes, pero creo que es porque es por lógica. Entonces, pues sí, está ese tema. Que como digo, esta es una posición que es muy personal, siento yo. Entonces, la perspectiva de Virginia Despentes es muy interesante por la aproximación que toma, pero pero también entiendo que es una cuestión muy personal y no se puede esperar que simplemente cualquier persona adopte esta perspectiva y como pase eso. Entonces, como digo, este fue el capítulo un poco más complejo para mí de procesar y para como acercarme a él. También toca otros temas muy, muy, muy interesantes como su experiencia al momento de vivir esto y cómo llevaba una navaja en la bolsa. O sea, ella iba preparada por ese peligro, pero al momento de estar en esa situación vulnerable, ella dice que lo primero que piensa es: ojalá no encuentren la navaja. No pensaba en cuándo sacarla, cuándo usarla, sino ojalá no la encuentren, porque si la encontraban podían dañarla más, podían poner en peligro su vida. Y es una reflexión muy interesante que hacen, que en esa situación lo que más temía era morir. Entonces, como se sigue acumulando en esta perspectiva del peligro contra la libertad y cuál es el peligro mayor, que como digo es una perspectiva muy personal y cada quien con su opinión y con su forma de acercarse a esto, pero fue muy interesante ver como esta diferencia. Y también habla un poco, si es que no lo estoy confundiendo con otro libro, pero creo que no, habla un poco de la razón, ¿verdad? De unas de las razones prácticas, no sé, como digo, no sé si estoy confundiendo y es parte de otro libro, pero de las razones políticas de la violencia sexual, hablando sobre cómo pues es un arma de violencia y la violencia se puede utilizar como defensa. No estoy diciendo que en todo caso, no estoy diciendo que esto sea defensa, pero en cuanto a reclamar espacios puramente masculinos y la forma de como alejar a las mujeres sea ejerciendo esta violencia, como digo, es una cosa bastante desagradable de leer, pero muy importante para ir más o menos comprendiendo por qué, ¿verdad? Y una vez comprendiendo, pues ir desarticulando y luchando en contra de. Por lo que, pues, algo así. No sé si me estoy dando a entender del todo bien. Como digo, lean el libro, acérquense por su cuenta. Este libro se me sacó un poco de mis aguas. Entonces, pues por eso, ¿verdad? Discúlpenme si no me estoy logrando expresar tan bien como suelo hacerlo. Y el resto de capítulos siento yo que no tiene un enfoque tan central en una de cada cosa o sobre temas específicos, sino que es un poco más perspectivas generales, ¿verdad? Cómo se relacionan todos los ámbitos que nos ha hablado con la realidad, con su vida. Cómo vive esto X años después. Que pues es interesante, ¿verdad? Es interesante por esta perspectiva un poco más amplia, pero por el rigor curioso de la teoría y todo esto, los temas más importantes se tratan como en los primeros capítulos, que pues ahí está. Ahí voy a dejar este libro, léanlo, como digo, es sumamente interesante, puede que sea choqueante y puede confrontativo, pero me pareció sumamente interesante y exponiéndonos a estas posiciones un poco más fuera de lo común es donde podemos encontrar mayor valor, siento yo. Pero bueno, el siguiente libro que leí, que de hecho se relaciona bastante bien con este anterior, es el de La libertad es una batalla constante de Angela Davis. En este libro es una recopilación de diferentes charlas y artículos que fue dando Angela Davis a lo largo del tiempo. Todo relacionado a dos ideas. Uno, que
pues es lo que dice el título. La libertad no es algo que se consigue una vez y ya está asegurada por el resto de la existencia, por el resto de la historia. Y hace un repaso con la vista a pues, los movimientos feministas, los movimientos de la liberación LGBT, los movimientos raciales y este tipo de cosas, de cómo pues, se llegaron a estos picos súper importantes y a legislación incluso que beneficia a estos grupos minoritarios, pero haciendo la reflexión de que aún así la batalla, la guerra no está terminada, ¿verdad? Eso puede haber sido una batalla, pero todavía hay más lucha que hacer y es una batalla que probablemente nunca vaya a terminar, sino que siempre se tenga que pelear por mantener esos derechos y esas libertades que se han conseguido a lo largo del tiempo. Que creo que no necesita muchísima más explicación. Angela Davis usa ejemplos, lo cual es interesante, pero también lo podemos ver en el día a día, ¿verdad? Lastimosamente. Por ejemplo, Argentina. Argentina actualmente, que Argentina fue siempre como la punta de lanza para el feminismo en Latinoamérica, y como ahora es una lucha más fuerte por Milei, por ejemplo. Cosas por el estilo. No solo con este caso, sino en todos lados, como pues, se ha conseguido cierta legislación en protección de los pueblos originarios, en contra de la discriminación, pero cómo se sigue perpetuando las ideas racistas e incluso cómo sistémicamente se siguen dejando fuera, por ejemplo. La otra idea grande que abarca el libro es la de la conexión que hay entre los diferentes movimientos de luchas sociales alrededor del mundo, ¿verdad? Que no son luchas individuales, sino que todas, o aunque sea como sobre un tema, todas están relacionadas hasta cierto punto. Y cómo nos beneficiamos en esa comunicación, en ese intercambio de perspectivas frente a la lucha para pues hacer movimientos más duros, más sólidos, más fuertes. Habla mucho, por ejemplo, de cómo están relacionadas las luchas antirracistas en Estados Unidos, pero realmente en todo el mundo, con la lucha por la liberación palestina, por ejemplo, que como siempre que hablo de Palestina, abajo en la descripción links para donar a diferentes grupos de ayuda humanitaria. Y habla también de por qué nos debería importar estas luchas que están ocurriendo a medio mundo de distancia, que está relacionado con la conexión y con el intercambio de información que tienen, pero el otro lado, ¿verdad? Los grupos opresores. Y cómo pues esta industria militar se ha beneficiado con probar diferentes cosas o con las guerras en diferentes lados para mejorar la tecnología de vigilancia y de opresión que eventualmente se termina estableciendo en los puntos civiles donde vivimos nosotros, supuestamente en paz, y al final termina siendo más como este gobierno opresivo que no lo habla directamente en el libro, pero por ejemplo tecnología militar que se usó en las guerras de Irak, por ejemplo, en las guerras en el Medio Oriente por Estados Unidos, cómo se usa actualmente en las policías antidisturbios y cómo se da eso, se va propagando alrededor del mundo con enviar agentes a entrenarse y a aprender sobre ese tipo de actividad policial, llamémoslo así, no sé qué palabra usar, en el extranjero, y terminamos con una policía ultramilitarizada con cosas que no tienen sentido en todo el mundo. Un ejemplo más concreto actualmente, o que vamos a estar viendo cómo, o que podemos ver desde ahorita cómo va a evolucionar este fenómeno del que habla Angela Davis, es los sistemas de Lavander y Where's Daddy que está usando el ejército de ocupación israelí actualmente en Palestina, en Gaza, para crear una lista de objetivos y bombardear a los palestinos. Esos sistemas con inteligencia artificial se están probando ahorita en Gaza, pero dentro de unos años probablemente
las policías de prácticamente todo el mundo vayan a tener acceso a esa tecnología y la vayan a estar implementando en nosotros. Tal vez no para bombardearnos directamente, pero sí para el control, ¿verdad? La información, la vigilancia y el control. Por ejemplo, un ejemplo práctico que podemos ver ahorita que salió la noticia de su punto en el que se está siendo probado y eventualmente veremos hasta dónde llega. Que esto también, si no estoy mal, es el tema de otro libro que es como Gaza, la campo de pruebas, no sé qué, que no lo he leído, pero supongo que algo así va a ser el tema, que probablemente sea un libro fascinante. Entonces, pues sí, esas son como las perspectivas de Angela Davis, de cómo es importante saber qué está pasando alrededor del mundo, porque probablemente eso que esté pasando, pues eventualmente nos pase a nosotros por la tecnología que se está probando, por mil y una cosas, y al mismo tiempo la fuerza que encuentran los movimientos sociales comunicándonos entre nosotros, compartiendo ideas, compartiendo luchas, compartiendo sentimientos, compartiendo mil y una cosas. Repite muchas veces como en Twitter la resistencia palestina para las marchas del Black Lives Matter en Estados Unidos mandó consejos de cómo lidiar con el gas lacrimógeno los palestinos a los estadounidenses, por ejemplo, y cómo podemos beneficiarnos de eso, y que al final de cuentas las luchas van de la mano, o sea, luchamos prácticamente contra lo mismo, solo que con diferentes caras, por lo que, pues eso, es importante conocer e interrelacionar las luchas. Habla también así como de una forma un poco más específica de la importancia que tiene esta comunicación entre los movimientos, ya sé que me he estado repitiendo mucho, para conocer y entender desde ¿qué palabra usar? Con un contexto más amplio las diferentes luchas, porque entendemos un poco más las estructuras de opresión cuando vemos, por ejemplo, personas interseccionales, ¿verdad? Que interseccionalmente están siendo marginadas. O sea, entendemos más del patriarcado no solo escuchando una mujer blanca, sino una mujer de color, por ejemplo, o una mujer trans de color. Así vamos entendiendo las diferentes capas y tenemos una perspectiva más amplia de cómo funcionan estos aparatos de opresión, porque pues son aparatos complejos. Entonces, a través de la interseccionalidad y el intercambio, pues podemos tener esta perspectiva un poco más amplia para conocer realmente como las facetas de estos sistemas. Que es otro punto sumamente interesante, y en el libro Angela Davis se centra también en la historia, habla mucho de Ferguson en los Estados Unidos y todo el movimiento que sucedió en Ferguson, habla mucho de Palestina, habla mucho de un montón de cosas así más históricas, de como ejemplos sobre lo que está hablando, por lo que no hay muchísimo más que yo les pueda decir ahorita. Entonces, como siempre, vayan a leer el libro directamente porque siempre es bueno conocer la historia puramente y pues para ver todo lo que se me pudo haber pasado en cuanto a la parte más teórica. Pero bueno, dejémoslo por aquí. Esto fue este par de libros sumamente interesantes. Si ya los leyeron, coméntenme cuáles fueron sus impresiones. Si no los han leído, pero alguno de los dos les interesa, díganmelo también abajo en los comentarios. Poco más, no sé, comenten cualquier cosa que les parezca que valga la pena comentar. Pero nada, dejémoslo por aquí por hoy. Muchas gracias por ver y hasta la siguiente.